Muchas gracias a estos grandes pianistas costarricenses. Muchas gracias a su mamá, a María Amalia Jacob, por haber venido esta mañana. Ya el profesor Alexander Skutowski los está llamando porque tienen clases de piano. Sabemos que los tenemos que despedir en este momento, pero esos son los pecados que cometemos en las universidades públicas, tener un pianista y un maestro para solo un alumno, pero que nos sigan criticando porque yo creo que la crítica vale la pena. Sabemos que el señor rector desearía estar aquí toda la mañana, pero ya es señor rector y debe cumplir con otras funciones propias de su cargo. Así es que le agradecemos el ratito que estuvo aquí esta mañana y le deseamos que tenga un buen día en todas sus funciones. Continuamos con la presentación de la especialista invitada esta mañana, la señora Deborah James. Ella es la directora de Nuestro Mundo No Está en Venta. Le ofrezco la palabra. Gracias. Bueno, hemos estado trabajando en contra de TISA por algunos años ya. Nunca hemos tenido un concierto así de tipo piano, de clásico y con niños tan talentosos. Les agradecemos mucho. Realmente fue tan impresionante. Ya está. Ok. Muchas gracias por venir todos. Por supuesto que quisiera empezar con mis agradecimientos al señor compañero Álvaro Madrigal, quien hizo tanto trabajo para este evento, nuestro socio Oscar Rodríguez del ISP, Sandra Catín de la FES, sin el apoyo de la cual no hubiera sido posible este evento, y el señor rector, por supuesto, antes de que se vaya, y el Carlos Sosa, quien está trabajando tanto en su país como todos nosotros en los nuestros, en el país tan importante de Uruguay. Yo voy a cubrir 3 partes hoy. Voy a empezar con un poco de historia geopolítica, ¿no? Para ubicar cómo surge TISA, en qué escenario político, geopolítico está ubicado. Voy a enfocar un poco en lo técnico. Y creo que eso puede ser que normalmente no se enfoca tanto en las partes técnicas de los acuerdos de libre comercio, pero estamos en una universidad y creo que ustedes merecen acceso a esa información, que es lo cual su gobierno quiere esconderle. Entonces voy a explicar un poco cómo se conforma el TISA como tal. Y vamos a hablar un poco de algunos de los impactos que pueda tener. Bueno, en primer lugar, por ahí, ¿no? Ya, ok. En primer lugar, por supuesto que la parte fundamental de TISA es la razón por la cual existe es para maximizar las ganancias de las cooperaciones, ¿no? Las cooperaciones no existen para ofrecer servicio o para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Existen para maximizar sus ganancias. Para eso no necesitan el comercio libre. Lo que ellos hicieron es decir, la TISA no es lo que podemos decir el comercio libre, no. Es un sistema detallado entre todos los países sobre el financiamiento, la producción, la distribución y el consumo de los bienes, incluyendo agricultura y ahora incluyendo el servicio, ¿no? Si fuera realmente lo que se podía decir libre, no necesitaríamos estar negociando esos acuerdos por tanto tiempo, no, estaría libre, pero no es así. Es un sistema específico, detallado, de reglas a favor de las corporaciones, ¿no? No debemos mezclarlo con esa palabra de libertad, porque no tiene nada que ver. ¿Cómo podemos parar ese nightmare?
Nuestra visión no está andando bien así. Nosotros tenemos una visión y cuando oponemos a algo debemos empezar con lo que estamos a favor. Y cuando dicen muchas veces cuál es su alternativa a la TISA, no, la alternativa es nuestros empleos decentes, oportunidades de crecer, educación y salud para nuestra familia, un ambiente limpio, un mundo pacífico y libre de discriminación. Tenemos que asegurar que el financiamiento, la producción, la distribución y el consumo de los bienes de agricultura y ahora los servicios está en servicio del bien del público, ¿no? Eso es lo que quieren transferir. Para eso necesitamos democracia, soberanía, transparencia gubernamental y muchas otras cosas. No necesitamos un TISA para tener lo que son nuestros metas, nuestra visión para el futuro del país, pero para nuestros países en general. Los servicios es una cosa distinta que los bienes, ¿no? Siempre en la historia se han hecho comercio con los bienes, se han producido bienes, se los han exportado, se han importado para consumir bienes de otros países. Los servicios tienen una función social y es importante cuando estamos hablando de un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de globalización cooperativa, mejor dicho, de servicios. Lo que quiere convertir es la manera en que nosotros interactuamos como seres humanos en nuestras vidas en fuentes de ingreso para ellos. Porque los servicios no son históricamente cosas que se exportan. Son producidos, consumidos, distribuidos domésticamente y nunca se han pensado históricamente como comercio en servicio. Es una palabra, una idea nueva que ellos inventaron para poder aprovechar a las reglas de la globalización para privatizar y desregular a los servicios en nuestros países, tanto como en el comercio de servicios. Gracias. Y es importante pensar eso porque ahora cuando tenemos el TISA es como si eso tiene que existir. Y no es así. Es una manera que ellos aprovecharon a la gran historia de acuerdos entre países sobre el comercio para ubicar servicio ahí, para utilizar esa manera de privatizar y de desregular. No tiene mucho que ver con el comercio y es lo que quieren hacer no es comercio en servicio, sino las leyes, las políticas, las reglamentaciones nacionales que rigen la prestación de servicios en cada país. Y esos son los que las grandes empresas privadas transnacionales consideran como barreras al comercio. Son las reglas nacionales, son las reglas laborales, son las reglas medioambientales, son las reglas que dicen que hay que apoyar al productor de servicios domésticos primero que el extranjero. Eso es lo que quieren privatizar. Podemos y debemos revertir esas tendencias para impulsar nuestra visión de servicios públicos accesibles y de calidad, de supervisión democrática adecuada con los servicios privados, porque no es solamente servicios públicos, sino privados, pero la importancia de la regulación y la supervisión pública. Para ubicar el nacimiento de la idea del TISA, históricamente el GATT, que era lo que venía antes de la OMC, gracias, se tenía que ver solamente con los bienes. Los países desarrollados resistieron por décadas incluir el tema de agricultura porque no son competitivas en ese sector. Y todavía resisten en la OMC que liberalizan el sector de agricultura en la OMC porque no son competitivos los países desarrollados. Necesitan aranceles y subvenciones para proteger ese sector porque son políticamente poderosos. Los países en desarrollo nunca quisieran incluir el tema de servicios en la OMC. Pero las empresas transnacionales en los países desarrollados y los gobiernos, perdóname que estoy súper... Ya está muy rápido. Ok, ya estamos. Los países en desarrollo nunca quisieran incluir el tema de servicios en la OMC. Pero las transnacionales en los países desarrollados
mandaron que los servicios fue tema cuando se convirtió del GATT, lo que era antes de la OMC, en la OMC en 1995, ¿no? Ellos en la ronda de Uruguay. Después de 8 años de negociaciones, en abril de 1994 se adoptaron los acuerdos de la ronda de Uruguay que incluía al tema del servicio, el comercio de servicios, por primera vez en un acuerdo de libre comercio. Pero es importante destacar que ellos contaban con un contexto político favorable al neoliberalismo en ese entonces. Y ya no es así. Hay muchos de nosotros que hemos visto décadas de esos acuerdos, como dijo el rector, y que ya sabemos que eso no es una situación favorable después de la crisis financiera y todas esas otras cosas. Es importante destacar que el AGCS, que es como el TISA, la parte de OMC que tiene que ver con servicios, fue propuesto por el sector financiero estadounidense. La gente de American Express, la gente de Citicorp, ellos son los que inventaron la idea, fueron a al gobierno de los Estados Unidos para que aprobaran la idea, fueron al OCDE para que los otros países desarrollados pudieran ver que ellos tienen ventaja en ese sector y que pudieran utilizar el esquema de los acuerdos de libre comercio para hacer la privatización y desregulación que no podían ver bajo de democracia. ¿Ok? American Express y Citicorp. Si ellos no habrían existido un acuerdo de servicios y quizás no ni siquiera la OMC. Es bastante increíble. Ya, ok. Dentro de la fundación de OMC y el GATS, la parte de OMC que tiene que ver con servicios, hubo dentro de ahí un compromiso para iniciar nuevas negociaciones en servicios. Pero lo que ha pasado es que están dejando atrás todos los asuntos que era de interés para los países en desarrollo. ¿Ok? Y los países en desarrollo sabían que era un mal acuerdo lo que ellos llegaron a hacer en 95 en la OMC, porque sabían, por ejemplo, que en los servicios casi exclusivamente una ventaja comparativa de los países desarrollados. Es casi siempre una ventaja y es por eso que los países del norte lo están empujando. Es bastante obvio, ¿no? Los que empujan eso son los que lo van a beneficiar y van a estar diciéndote todo el tiempo que te van a beneficiar a ti, pero no es así. Sabemos que decidieron lanzar la ronda de Doha en 2001, después de los ataques de 11 de septiembre, y eso incluía un mandato para liberalizar aún más a los servicios. Pero se estancó la ronda, hubo mucho levantamiento en contra. El público ya se da cuenta que muchos de esos acuerdos y específicamente el GATS, la parte de servicios en la OMC, inhibe la desregulación. Y en el mediano de los 2005 por ahí, hubo revelaciones dentro de Europa que la Unión Europea estaba exigiendo a los países en desarrollo que privatizaron sus servicios públicos, incluyendo el agua. Y de ahí hubo un levantamiento muy fuerte en contra de esto, incluso dentro de Europa, y lo tenían que quitar. Lo tenían que dejar de estar pidiendo eso dentro de la ronda de Doha. Pero ahora, como sabemos todos, la ronda de Doha ya no está moviendo mucho porque Estados Unidos exige que los países como Brasil, como China, como la India, son tratados como si fueran países desarrollados, que no lo son. Y entonces no hay mucho movimiento, excepto que desfelizmente ahora con el nuevo director del OMC, que es el brasilero Azevedo, él ya se está moviendo la cosa bastante y hubo un acuerdo en 2013, el primer acuerdo en la OMC después de su fundación, y ya está empujando mucho para que se entreguen los beneficios para los Estados Unidos, para que Estados Unidos se quede negociando en la OMC, y para adelantar eso. Pero todavía los asuntos de los países en desarrollo en cuanto a las negociaciones allá están dejando
lo que decidieron fue sacar el tema que son de intereses para los países desarrollados y negociarlos en otros sitios, ¿no? Entonces, ellos tienen una nueva estrategia global, como la idea de utilizar el OMC para ganar todo a la vez por la ronda ya no está funcionando para los más ricos en los Estados Unidos, y por supuesto que cuando hablo de país estoy hablando de las transnacionales, que son los que dirigen la política del país, ¿no? Porque la mayoría de mi país también está en contra de esos acuerdos. Entonces, Estados Unidos ha abandonado la idea de un compromiso único en la ronda. En su lugar, tiene como una estrategia global de dos manos. En una mano están negociando los mega regionales, ¿no? Esos incluyen todos los temas que pueden existir en el mundo, como la propiedad privada, la propiedad intelectual, la inversión, además de, por supuesto, los bienes, los servicios, agricultura, todo. Tienen como 29 capítulos, sus acuerdos. Y esos son básicamente los que están negociando con los países que son más disponibles a la globalización cooperativa, ¿no? Los países más derechistas, podemos ver lo más desarrollado, ¿no? Eso es en una mano. Y en la otra, están negociando lo que nosotros llamamos plurilaterales. Eso significa que son una cantidad grande de países que participan, pero es sobre un tema, ¿ok? En una mano tenemos sobre todos los temas con algunos países, y en la otra los plurilaterales, que son de un tema, pero súper complejo en ese tema y con una cantidad grande de países. Y entonces a finales de 2012, y eso realmente es el nombre de ese grupo, es tan raro que cogieron ese nombre, los auténticos buenos amigos de los servicios. Por eso nuestro mundo está en 20 y el ISP publicaron un informe que se llama los buenos amigos, los auténticos buenos amigos de las transnacionales, que es realmente lo que ellos son, no son tanto de servicios, sino de transnacionales. Y la idea fundamental es de establecer un estándar más neoliberal en cada sector de servicio que puede existir, agruparlo, asegurar que todos los miembros ofrecen el mismo súper, hiper neoliberal nivel de acceso al mercado, y después ponerlo de nuevo en la OMC para presionar a más países que se juntan y se juntan y se juntan, ¿no? Porque ahora tienen 52 países y la OMC tiene 162. Estos son los miembros del grupo negociador. Yo no les voy a leer, pero se puede ver que la parte es todos los países desarrollados y algunos de los países en desarrollo, que es principalmente países un poco más derechistas de América Latina. Podemos ver, los izquierdistas no están y además Pakistán, Turquía y Mauricio, que recién se juntó. Y por eso es una de las, cuando tú ves este grupo, la política actual de Costa Rica no cabe con ese grupo, según lo que yo entiendo de su país. La política actual de Uruguay tampoco cabe con ese grupo. ¿Ok? Ustedes ya tienen una cantidad de acuerdos de libre comercio, pero eso no significa que es el rumbo del país actual, ¿no? No esa es la razón por la cual el líder actual fue elegido. Era para seguir las mismas políticas que ha pasado. No, era para cambiar lo político, ¿no? Entonces, no se tiene que quedar con las decisiones de los gobiernos anteriores para seguir negociando. Vamos a entrar en la parte un poco más técnica, ¿ok? Hay algunos ejes centrales del acuerdo, ¿ok? Uno de esos es lo que se llama la no discriminación, ¿ok? Nosotros utilizamos esa palabra cuando hablamos del malo de la discriminación en contra de personas indígenas o en contra de personas de descendencia africana, es decir, los que tienen menos poder en la sociedad. Cuando ellos dicen trato nacional, es la manera formal que ellos dicen no discriminación. Es decir, un país, dentro del país, las corporaciones extranjeras
tienen que ser tratados por lo menos igual que los domésticos. ¿Okay? Las condiciones de competencia. No es solamente que una regla tiene que aplicar igual a los extranjeros que a los domésticos, sino las condiciones de competencia tienen que ser igual. ¿Ok? Pero eso no refleja que las compañías del norte ya tienen décadas y décadas y décadas de estar existiendo, desarrollando su tecnología, haciendo patentes sobre su tecnología, desarrollando más capacidad humana, teniendo más recursos del Estado para invertir en los servicios. Entonces, ellos realmente tienen una cantidad de ventajas. Y si tú ves, vamos a poner las mismas reglas igualito a los extranjeros que ya viene con 200, 300, 500 años de colonialismo, de tener ayudos, y ponerlo igual como lo doméstico, eso no es una competencia de iguales, ¿no? Eso se ve que en la historia de cada país que sea ahora desarrollado, ellos hicieron ventajas, subvenciones, protecciones para sus compañías nacionales hasta que pudieran competir en lo global. Eso no se hace en el mismo momento en que estás desarrollando compañías al principio, ¿no? Cuando uno esté en condición de país en desarrollo. Pero eso también significa no discriminar a favor de los servicios públicos, ¿ok? Porque esos son estatales. Y hay que dar las mismas condiciones de competencia a las compañías extranjeras. Y por supuesto que los países extranjeros no tienen obligación, a suministrar los servicios públicos de manera de calidad, accesible, que llega a toda la gente, y todos los otros que son deberes del Estado, no de las compañías transnacionales. Otro eje fundamental es lo que se llama nación más favorecida. Lo que eso significa, esos son temas de OMC principales, fundamentales también de OMC y de cualquier acuerdo de libre comercio. Nación más favorecida significa que si uno es parte del acuerdo, lo que tú ofreces a un país como ventaja tiene que ofrecer a todos los demás que son miembros. ¿Ok? Entonces, si tu país ha llegado a tener un acuerdo con la Unión Europea y dieron una concesión a la Unión Europea porque la Unión Europea dieron otra concesión en otro sector que era importante para ustedes. ¿Okay? Solamente en ese sector, tal. Y en otro acuerdo, quizá con Estados Unidos y con Colombia, se negociaron otros intercambios así. ¿Okay? En otros sectores para que ellos dieran acceso a un sector que tu país quisiera. ¿Okay? La idea del TISA es agrupar, cuál era la otorga, el compromiso más radical, más liberal en cualquier otro acuerdo de libre comercio que esté vigente y ponerlo como piso mínimo para el TISA. ¿Okay? Eso es la idea, cómo lo están construyendo. Bueno, en esa parte de trato nacional, hay otra parte tan fundamental que se llama acceso al mercado. Acceso al mercado no significa lo que nosotros pensamos que significa. Yo pienso, por ejemplo, como persona normal, que acceso al mercado significa si yo abro mi mercado para que las compañías extranjeras pudieran tener presencia. Eso es una definición normal, según las palabras, ¿no? Eso no lo es. Un país puede estar abierto a tener otras compañías participando en ese sector de la economía, por ejemplo, en telecomunicaciones. Tenemos una telecomunicación sistema nacional, pero no tenemos un suministrador quizás de teléfonos móviles. Entonces abrimos el sector para que las compañías puedan otorgar servicio en ese sector. ¿Ok? Pero eso no significa que la compañía extranjera tiene derechos en su mercado nacional. Ellos no pueden exigir que puedan utilizar los cables, la infraestructura y todo del sistema nacional. Ellos no tienen eso, solamente lo abres, ¿ok? Y puede ser que en algún momento en el futuro el país decida, no, ya tenemos la tecnología nuestra, hemos desarrollado una compañía de ese tipo, ya somos bastante fuertes para hacer el servicio móvil para el país nacional y no queremos ahora que haya compañías extranjeras en ese sector. Y se van, ¿ok? O lo compran el Estado o lo que sea.
eso es una situación que tienen muchos países ahora, ¿no? Que están abiertos a tener una presencia extranjera. Lo que quiere convertir en TISA es no solamente estar ahí en el país, pero tener derecho a seguir sacando plata del país para que ellos son los que tienen derechos y disminuir los derechos de los estados en cuanto a la regulación de esas mismas compañías. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de acceso al mercado en el TISA, no es solamente que ellos pueden estar, pero que pueden permanecer hasta que quieren, no se los pueden votar, pero además, esas limitaciones. El Estado es restringido a poner limitaciones al número de proveedores de servicios, ¿ok? El Estado, bajo de TISA, la reglamentación del acceso al mercado es la parte básica de TISA. Significa que el Estado será restringida por tener limitaciones al número de proveedores de servicios. No puede tener limitaciones al valor total de los activos o transacciones en el servicio. ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado de los bancos que son, ¿cómo se dice aquí?, demasiado grandes para fracasar? Cuando los bancos son demasiado grandes que si fracasen van a tener un impacto sistémico, ¿no? Y entonces el país va a tener que rescatarle. Nosotros lo llamamos too big to fail. Y es un concepto de que si un banco crezca demasiado, debe quebrarlo y hacerlo en pedazos, ¿no? Y hacerlo que tiene que vender parte de eso, porque si no, puede perjudicar a la nación sistémicamente, a la economía. Este tipo de reglamentación será prohibido bajo de las reglas de acceso al mercado. ¿Ves que no es solamente si yo como compañía extranjera puedo participar? Sino tengo derecho a hacer el tamaño que quiera yo. Tengo derecho a estar aquí. No puedes limitar la cantidad de cooperaciones que están. No puedes limitar el número de personas que trabajan en mi compañía. Incluso, por supuesto que no puedes decir que hay una cuota para costarricenses. Eso, olvídatelo, eso es totalmente prohibido por ese tipo de acuerdo. También medidas que restrinjan o proscriben los tipos específicos de personas jurídicas, eso es decir, la forma legal. Hay muchos países que dicen, bueno, el capital tiene que ser por lo menos 40% de costarricense, mientras 60% del extranjero, o quizás más de la mitad del capital nacional y menos de la mitad en capital extranjero, ¿me entiendes? La forma legal de la cosa. Incluso que en el sector financiero nosotros tenemos reglas que dicen que los bancos, que son como bancos de depositores de personas normales, no pueden actuar como casinos. No pueden estar jugando con la plata de otra gente, ¿no? Entonces eso es una restricción a la forma legal. Y eso es una de las cosas que quiere hacer el TISA. Eso no es, ay, eso pasó. No, eso es la razón por la cual lo están haciendo, para limitar el derecho al gobierno a regular los sectores bajo todo ese sistema de cosas. Y eso le va a otorgar a esas compañías transnacionales todos esos derechos de estar libre de la reglamentación nacional. Ok. Bueno, ¿cuáles son los servicios que van a estar incluidos? Punto importante, ¿no? Bueno, en la OMC lo que se hace es lo que se llama las listas positivas, que eso significa que si el país quiere ofrecer que un sector del servicio está bajo de las disciplinas, ¿okay? que el país mismo decide a restringirse de todo lo que acabamos de hablar, el país otorga este sector. ¿Okay? Eso nosotros llamamos lista positiva. ¿Okay? Y eso aplica al Tratado Nacional que ya revisamos, que es el tratado a las compañías extranjeras, por lo menos igual, por lo menos también como las nacionales, y acceso al mercado. Estos dos puntos, juegos de reglas, acceso al mercado y Tratado Nacional, es bajo solamente los servicios que el país decida poner bajo de esas reglas, ¿no? Y la idea por lo cual lo hacen, por supuesto, es que lo otorguen otros para sus compañías nacionales, ¿no? Obvio. Pero en los TLCs con Estados Unidos como el CAFTA, es al revés.
es lo que nosotros llamamos una lista negativa, que significa que todos los servicios que existen en el país estén solamente excluidos los que tú pongas que sean excluidos. Entonces es bastante complejo pensar en un sistema así, un sistema de arriba para abajo y otro sistema de abajo para arriba, cómo se mezcla, ¿no? El TISA es una mezcla y es aún más complicado, pero es un punto importante porque muchas veces la gente del gobierno o la gente que está negociando van a decir, no, eso, por ejemplo, el servicio público es excluido. Pero no es así porque aparecen los servicios públicos en muchos de los servicios, ¿no? Y uno tiene que tener un poco más información realmente de lo que se compone el tratado para poder debatirlo a los demás quienes están intentando a esconder esa información de ustedes, ¿no? El gobierno no ha ofrecido esa información de un acuerdo que están negociando, ¿no? El gobierno en ningún momento está explicando lo que se compone. TISA solamente te va a ayudar, va a ser bien para la economía. Es importante el sector y eso no debe ser así según nuestro punto de vista. Entonces, TISA es una mezcla. Para acceso al mercado es una lista positiva solamente. Los sectores que se ofrece de ser bajo las disciplinas de la TISA y en Tratado Nacional es una lista negativa. Todos los servicios en un país menos solo los quienes han sido especificados. Ojo, que eso significa que los servicios que no existen ahora, pero existen mañana, que puede ser desarrollado por el Internet, por ejemplo, el otorgamiento de servicios médicos por el Internet, eso ya va a estar incluido. Porque no existe ahora, puede existir en el futuro y no está especificado en tu lista. ¿Ok? Eso es una manera en que ellos están asegurando que no tienen que renegociar y renegociar y renegociar, porque todo lo que puede aparecer en el futuro como servicio ya está incluido en el acuerdo. Para mí es increíble que un gobierno va a entregar los servicios que ya no existen a las compañías transnacionales, ¿no? Yo no lo puedo entender como si fuera planificador. Hay otra parte técnica y ya estamos casi completo con la parte técnica. No confundirse con la jerga. Hay 4 modos de suministro de servicio. Pero yo le puedo explicar de manera que tú vas a saber que ese acuerdo no es solamente para el comercio en servicio, sino es donde aparece el servicio en la economía. La verdadera comercio en servicios, lo que se llama suministro transfronterizo, es lo que nosotros pensamos como servicios, el comercio en servicio, ¿no? Realmente lo que era el comercio entre 2 países en servicios. Eso puede ser, como ejemplo, una llamada internacional. ¿Okay? Una llamada internacional de telefónica es un servicio que se otorga en los 2 países a la vez. O un vuelo internacional puede ser, porque ya lo está recibiendo de manera transfronteriza, no solamente otorgado en un país. Pero hay 3 otros modos que realmente no son comercio en servicios. La segunda es el consumo en el extranjero, ¿ok? Entonces, si yo soy de Estados Unidos, vengo acá y consumo servicio de turismo, eso significa consumo en el extranjero, es modo 2 del suministro de servicio en el TISA, es cuando el consumidor se muda, ¿ok? El 3 es cuando la empresa se muda. Nosotros normalmente llamamos eso inversión, ¿ok? Eso realmente no es comercio en servicios, sino inversión. Y era interesante que ese tipo de reglas sobre inversión en la OMC solamente existe en el capítulo sobre servicio. No existe eso en el capítulo sobre agricultura ni de bienes. Hay otro capítulo sobre inversión en la OMC. Y el modo 4 es cuando el trabajador se muda. Eso nosotros llamamos inmigración. Pero en el acuerdo de servicios lo utilizan como si fuera solamente para personal temporal. Como si tenemos una empresa aquí y yo tengo que venir para chequear cómo está haciendo el auditoreo, vengo para 3 semanas y regreso a mi país, ¿no?
Se dicen que es solamente para eso, pero realmente detrás de eso, Turquía y Pakistán, por ejemplo, están participando, no porque tienen ventaja en servicios internacionales, pero porque quieren exportar más personas a otros países. Entonces, su interés fundamental de países como Turquía y Pakistán es exportar a las personas. Y para que Europa y Estados Unidos abran más su fuente de inmigración, para que su personal puedan trabajar en servicios en otros países, ¿no? Solamente el modo 1 es sobre comercio real, ¿ok? Entonces, lo que pasa realmente en la TISA es que hay capítulos sobre los ejes más importantes y después hay un listado de compromisos. Y ese listado de compromisos tiene la parte de trato nacional, como te expliqué, la parte de acceso a mercados y tiene los 4 modos, ¿ok? Para cada servicio. Entonces, ¿cuáles servicios? Voy a regresar a eso. ¿Cuáles servicios estamos hablando? Los que tienen capítulos específicos son las reglas que van por todos los sectores. Servicios financieros es uno de los principales. Y acuérdate que la idea de tener acuerdos de libre comercio en servicio nacieron con el sector financiero estadounidense. Entonces, el sector financiero es clave para eso. Porque los sectores principales que quieren congelar en la TISA, consolidar en la TISA, son los que tienen que ver con el comercio. Y para estar cualquier compañía en cualquier sitio, ellos necesitan el flujo de capital y poder sacarle sus ganancias en cualquier momento sin restricciones de reglas nacionales. Entonces, el capítulo de servicios financieros no es solamente para las bancas, ni solamente para los seguros. Es para que todas las compañías puedan garantizar que ellos pueden mover su capital en cualquier momento que ellos quisieran, ¿no? Hay otro sobre telecomunicaciones, otra cosa importante para el comercio. Comercio electrónico, eso yo voy a explicar un poco después. Reglamentación nacional. ¿Qué significa eso? Eso muestra que ese acuerdo no es solamente sobre la no discriminación y el acceso al mercado para compañías extranjeras, porque hay un capítulo sobre la regulación doméstica que va a decir al gobierno, el gobierno va a estar comprometido a seguir las reglas, las restricciones que se ponen en las reglas de regulación doméstica, que va a dictar la manera de especificaciones técnicas, procedimiento para dar licencias para operar como un servicio y las reglamentación profesional, ¿no? Cuando tú obtengas una calificación profesional, es lo que quisiera decir. Los procedimientos y las calificaciones para calificaciones profesionales. ¿Okay? Eso va muy adentro de la reglamentación del país. Eso ya no estamos hablando de comercio. Ya queda la parte de comercio muy atrás y estamos hablando de reorganizar la manera en que el país organiza sus profesionales, las calificaciones, la licencia para operar, los estándares técnicos para que sean todo igual en todos los otros países. No importa las condiciones económicas del país, no importa la historia cultural, no importa que somos pueblos distintos y tenemos diferentes prioridades, no importa todo eso para que sea todo igual. Es increíble. La transparencia es otra cosa. Perdón que estoy atrasando con eso. La transparencia. Ellos dicen, ese acuerdo es solamente para transparencia, para que los extranjeros puedan entender las leyes nacionales. No. El proyecto sobre transparencia, el capítulo sobre transparencia, dice que cuando el gobierno puede hacer una ley, una regla, cualquier procedimiento de una agencia, tiene que publicarlo de manera accesible a las corporaciones transnacionales en un sitio web bien transparente y tiene que, un deber nacional de otorgar a las compañías transnacionales manera de responder a una ley propuesta, una reglamentación propuesta
Y el gobierno tiene que tener una manera de responder a esas corporaciones transnacionales en adelante que se conforme la ley final, a una reglamentación final, a un procedimiento de una agencia final. Es increíble y nosotros tenemos eso en nuestro país. ¿Okay? Y hay muchos ONGs que dicen, no, pero eso no está manera de influenciar antes de que se determine lo que va a ser una regla nacional. Pero imagínate, eso es un deber del Estado, que ustedes tienen que financiar el mecanismo y quién va a tener los recursos para estar vigilando todo eso y estar escribiendo cantidad de propuestas alternativas y enviarlos y después demandar que el gobierno les dé una respuesta, ¿me entiendes? Es una injerencia, realmente es una intervención en la manera de funcionar el gobierno, de nivel ejecutivo, de los procedimientos que ellos hacen y al nivel legislativo, para conformar una manera para que las compañías extranjeras tienen acceso a responder a las leyes y reglas nacionales antes de que se deciden sobre esas leyes. Bueno, hay muchos otros que son muy importantes, servicios profesionales, el modo 4, lo que nosotros ya hablamos de inmigración, el transporte de todos tipos, que es sumamente importante para ellos, las empresas por el Estado, seguramente que van a tener capítulos específicos sobre servicios medioambientales y se ve ahora que es más o menos infraestructura del comercio, son las bases fundamentales. Pero eso no significa que esos son los únicos que van a tener dentro de TISA. Esos son los que van a tener capítulos como de muchas páginas, ¿no? De capítulos expresos, específicos. Pero los servicios que van a estar, esos son las principales maneras. Prestado a las empresas, comunicaciones, construcción, distribución, que significa minoreo y mayoreo, enseñanza, servicios de relaciones con el medio ambiente, financieros, sociales, turismo. ¿Ves que es casi todo? ¿No? Pero dentro de cada uno de estos capítulos, tú vas a ver que eso incluye casi todo el mundo y eso es lo que quisiera decir. Es sobre cada manera que nosotros interactuamos como seres humanos. La forma básica del tejido social del pueblo es lo que quieren comercializar y lo que quieren tener bajo esas reglas, fundado y inventado por las corporaciones transnacionales, decidido y arbitrado en Ginebra, sin que ustedes ni siquiera lo sepan, lo que están negociando, ¿no? Porque vamos a tomar solamente el primero, servicios prestados a las empresas. Eso es lo que va bajo de ese capítulo. ¿Ok? Es tantos diferentes sectores bajo solamente ese capítulo de servicios prestados a las empresas. Servicios profesionales, jurídicos, contabilidad, auditoría, asesoramiento tributario, increíble, arquitectura, ingeniero, planificación urbana, arquitectura, paisalista, servicios médicos y dentales, servicios de veterinaria, servicios proporcionados por parteras, importante para comercializar, ¿no? Y ponerlo bajo reglas internacionales, es una locura. Servicios de enfermeras, fisioterapeutas y personal paramédico. Eso es solamente lo que yo explicaba, leía solamente aquí, ¿ok? So, imagínate, de la lista de 12, eso es solamente uno, la primera, y lo que leí, cubrí solamente esa parte, ¿ok? Imagínate la cantidad de inventos que ellos tenían para codificar y comercializar cualquier manera que nosotros interactuamos como seres humanos. Los servicios en Costa Rica, ellos te van a decir, es una parte importante de nuestro país, debe estar parte del sistema internacional de reglas de comercio. Sí, es importante para el país. Es ahora, según la información, más de las exportaciones de agricultura, que ha sido un logro del país, ¿no? De estar saliendo de no solamente exportar a las como cosas primarias, ¿no? Pero también de añadir valor en los servicios y también, por supuesto, en el manufacturero.
La contribución del sector de servicio al PIB fue casi 70%, ¿no? Esas son cifras de 2012 que fueron lo que fueron citados en el informe que leí. Eso indica la importancia del sector. No indica que estos sectores deben, que la gobernanza, el control, la supervisión de estos sectores debe ser transferido a las transnacionales. Eso es totalmente otra cosa. Eso es totalmente otra cosa. Porque ¿cómo el país puede realmente sacar provecho de esos sectores si está totalmente controlado por los extranjeros? ¿Cómo puede un país realmente desarrollar un plan de trabajo, un plan de aumentar el trabajo y aumentar el salario y aumentar el sindicalismo, si las reglas del sector, de todos los sectores de servicios, están bajo control de las corporaciones? Perdóname, eso fue lo que acabo de revisar. ¿Qué ha dicho Costa Rica sobre la TISA? Bueno, eso fue una citada del examen de la política comercial, que es un informe que se hace cada 6 años en la OMC. Y obviamente que el gobierno actual, en ese momento de Costa Rica, estaba muy a favor de ser parte de TISA, ¿no? Yo puedo darte una información de Ginebra. Muchas veces los gobiernos empiezan a participar en esas negociaciones porque sus negociadores en Ginebra no han tenido nada que hacer. Están como, bueno, estoy aquí en Ginebra, la OMC no está moviendo, bueno, hay otro acuerdo, ok, vamos. ¿Quién decide el futuro del país? Porque un negociador está aburrido en Ginebra. No tiene nada que ver, pero yo he tenido varios encuentros con negociadores que son parte de TISA que me sorprende que su gobierno está en eso. Y lo que pasa es que ellos en Ginebra tienen los negociadores del antiguo gobierno. No se los han cambiado. Lleva años muchas veces en cambiar el equipo en Ginebra y esos son los mismos que están negociando en TISA. Y muchas veces hay un ministro de Economía que es más neoliberal que los otros ministros, e incluso que el presidente, pero el ministro de Seguridad Social no participa en las negociaciones de TISA. El ministro de Educación no participa y ni siquiera sabe muchas veces lo que está negociando el ministro de Comercio o su delegado en Ginebra sobre el TISA y que están otorgando cosas y sectores que son bajo mandato de otros ministros. Pero los otros ministros muchas veces no han tenido influencia en lo que es la posición de gobierno. Ni siquiera los reguladores nacionales, ni siquiera los oficiales a nivel subnacional, porque eso también compromete a nivel subnacional, no es solamente lo nacional, sino el gobierno de Heredia, de Alajuela, de Guanacaste, ellos saben todo eso. Ellos han participado en la formulación muchas veces no han tenido. Entonces ya ojalá que estamos llegando a entender que la TISA fundamentalmente se debe pensar como un acuerdo de desregulación y privatización. Están buscando por todos acuerdos exigentes, como te comentaba, el aspecto, la reglamentación, el compromiso más extrema de liberalización, muchas veces muy experimental, y buscan incorporar eso como el piso mínimo de TISA y después tener una manera de tener solución de controversias. Okay. Pero desgraciadamente la TISA es aún peor que lo que existe ahora en el gas en la OMC, ¿no? Por varias razones, muchas de las cuales he hablado, pero hay una cláusula distinta, no, ya sé. Perdón. Ya es demasiado lento, demasiado rápido, no sé, pero hay una cláusula que se llama el mantenimiento del status quo. En inglés y muchas veces se utiliza la palabra standstill. ¿Ok? Eso significaría, y es importante destacar porque es uno de los peores aspectos del TISA, que no se podía aprobar ninguna nueva reglamentación que supuestamente afecte negativamente a las condiciones de comercio para las compañías transnacionales extranjeras, diferenciado con el trato de compañías nacionales, más de lo que tenga ahora. Así que las condiciones de
competencia tiene que mantenerse igual, puede beneficiar aún más al extranjero, pero no puede en el futuro en ningún momento beneficiar más a lo doméstico, ¿no? Si quieren ofrecer, por ejemplo, subvenciones o si quieren tener ¿cómo se dice? Una política para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, eso significaría dando una ventaja a lo nacional que no está otorgando a lo transnacional y eso no va a ser prohibido. En ninguna manera en el futuro es un standstill. De ahora en adelante ni siquiera importa cómo cambia el mundo. ¿Ok? Es una locura. Sumando a eso, hay una disposición de trinquete. Trinquete es una herramienta, no sé si lo conoces bien, pero es que solamente va de un lado, ¿no? Y lo puedes hacer, pero solamente va de un lado. Si un país ofrezca el trato nacional en un sector en el futuro, aunque este sector no fue comprometido en el TISA exactamente, automáticamente como si fuera sometido. Porque ese trinquete, si ofrece trato nacional, aunque no lo comprometiste en el TISA, eso cuenta como si fuera comprometido en el TISA y eso significa obligaciones legales. ¿Entiendes que cuando decidimos comprometido en el TISA, eso significa que es un trato nacional? Es un tratado nacional, perdón, que son obligaciones consolidadas. Son obligaciones que son como un tratado nacional, internacional cualquiera, que tú tienes que otorgar a esas transnacionales, ¿ok? TISA incluiría normas de gran alcance sobre reglamentación nacional y, como mencionó Oscar, un secretismo total sobre los borradores de negociación durante 5 años después del aprobado o de que cierran las negociaciones, en el caso de que ganemos el acuerdo. Un secretismo total. Eso no existe en la OMC. En la OMC todo el mundo sabe lo que son las propuestas de cada uno, son publicados y todo. Solo una vez. Ok. Ahora, vamos a hablar un poco de los potenciales impactos, ¿no? ¿Cuáles impactos puede tener ese lugar? Ya entiendes un poco el marco, pero hay que bajar y decir, entonces, ¿qué pudiera afectar eso? Para dar un ejemplo, la Federación Mundial de Asociaciones de Seguros, que es uno de los muy fuertes en las negociaciones, una parte del servicio financiero, pretende que el TISA requiere que las obligaciones de universalidad de los servicios, un tema, una importancia fundamental para nosotros, exigir que los pobres tengan acceso a los servicios, no pueden ser más onerosos que lo necesario. ¿Quién va a decidir eso? La gente en Ginebra. Más onerosos que lo necesario para suministrar el servicio. Ellos pueden decir, no, eso que tú quisieras que los embarazadas y recién nacidos, que si tú ofreces seguro médico, no puedes decir que la gente que ya tienen condiciones en adelante pueden ser excluidos. Eso es demasiado difícil para nosotros. Eso crea una condición de competencia difícil para los extranjeros y no puedes mantener ese mandato, ¿no? Más onerosos que lo necesario. Realmente es un invento del uso del lenguaje increíble. En la educación, tan importante para todos nosotros, los proveedores de servicios educacionales quisieran que las subvenciones, becas, para estudiar en instituciones públicas tienen que estar disponibles para las instituciones extranjeras privadas también. Y la única manera que el país puede protegerse de eso es poner una limitación. ¿Ok? Entonces, eso ya va a estar en el trato nacional. Como te dije, el trato nacional es todo menos lo que tú excluyas. El país tiene que poner una inclusión y que las becas tal y que las subvenciones, no sé qué. ¿Quién sabe si el país está haciendo eso? No sabemos porque no ha publicado su oferta, ¿ok? Y eso se negocia. Es la otra cosa. El país haga una oferta. Esos son los servicios que yo quiero entregar a las transnacionales, ¿ok? Cada país hace una oferta y después los países se negocian.
tienen rondas y rondas y rondas de estar conjuntos y puede ser una presión increíble. Hablamos con el negociador de Uruguay, por ejemplo, el otro día, durante una ronda de negociación en Ginebra. Él dijo que tenía un equipo de 4 personas, incluso 2 de capital. ¿Ok? Estados Unidos, y dentro de la ronda hay varias mesas negociando a la vez. Y él no puede cubrirlos todos porque hay bastantes mesas negociando a la vez diferentes temas. ¿Tú crees que Estados Unidos tiene ese problema? De ninguna manera. Y además tiene miles y miles. Y lo que pasa, lo que tiene que entender es no solamente el país defendiéndose en contra de Estados Unidos en las negociaciones, pero son las compañías nuestras que hacen las mismas propuestas. No es que el gobierno haga una evaluación de qué sectores necesitamos privatizar. No, son las mismas compañías que ven al ministro de Comercio y dicen, usted